El peso argentino se ha descalabrado hace apenas unos días, no ha sido la única moneda a la que le ha ocurrido, también al real brasileño, mucha gente ha sido más consciente de esto a nivel internacional, Brasil tiene un impacto mayor en la economía internacional, pero fijaos que en Argentina lo que ha ocurrido es que el gobierno de Milei, que se dice liberal en lo económico, ha intervenido decididamente en el mercado de divisas para proteger a la moneda nacional, para proteger al peso argentino, a pesar de que antes en campaña Javier Milei dijo que el peso argentino era excremento. Pues nada, ahí tenéis al coherente de Javier Milei gastándose muchísimos dólares estadounidenses para salir en defensa del peso argentino. Y esto es algo que no ha generado tantísimos titulares como, por ejemplo, si ha generado lo de Brasil, o no se ha hablado tantísimo. Por supuesto, los palmeros de Milei no han hablado absolutamente nada de esto. Pero cuidado, porque esta es la manifestación, este es el ejemplo paradigmático de que en Argentina no hay estabilidad macroeconómica, ni financiera, ni monetaria, como la trata de vender el gobierno de Javier Milei, diciendo que la brecha de cambiaria incluso había llegado a un elemento negativo, a puntos negativos, o que no había tantos problemas con la inflación, o que no podía haber por la inflación importada. Mucho cuidado, porque en Argentina ni mucho menos se ha logrado estabilidad macroeconómica, ni siquiera aplicando una motosierra que ha empobrecido y ha destruido la mayor parte de la economía del país, ni siquiera así. Y esto lo acabamos de ver. Fijaos que hace apenas unos días la gente está diciendo la brecha cambiaria se ha cerrado en Argentina, ¿no? Esa diferencia entre el tipo de cambio oficial del peso con el dólar y el tipo de cambio en el mercado paralelo, ¿no? Dice, se ha cerrado, ya esto es la prueba definitiva de que en Argentina está todo mucho mejor y mucho más tranquilo. Pues nada, justamente unas horas después el peso argentino empezó a depreciarse a una velocidad de vértigo. Y suerte que estuvo ahí el Banco Central de la República Argentina para detenerlo. Ahora, hace poco, al empezar aquí a hablar, el peso se seguía depreciando. Entonces no sé en qué va a acabar esto, pero desde luego es una señal, es un síntoma, es una advertencia de que en Argentina para nada se han vuelto a las aguas tranquilas en lo monetario o en lo macroeconómico. Aunque no sé si en Argentina en algún momento de su historia han estado en esas aguas tranquilas, ¿no? Al menos en la historia reciente. Así que vamos a hincarle el diente a este asunto. Vamos a explicar por qué el peso, el tipo de cambio el paralelo se depreció tantísimo, el peso se depreció tantísimo, y también cómo Javier Milei ha intervenido. Y no solo eso, sino también hasta qué punto puede seguir haciéndolo, porque obviamente se están dilapidando muchísimos dólares en proteger el peso y, oye, al fin y al cabo no tienes dólares infinitos, sobre todo porque también tienes que pagar muchas deudas que vencen ya mismo, ¿no? Pues por eso Javier Milei ha anunciado que se ha solicitado el préstamo al Fondo Monetario Internacional, porque necesita dólares como el comer, como siempre le ocurre en la economía argentina. Esto no es nada nuevo. Aquí la diferencia es que se está dando prioridad a pagar deudas en vez de a mejorar la economía o a mejorar la vida de la gente, ¿no? Así que venga, vamos a hincarle el diente a este asunto. Os adelanto que este tema es un poco técnico, porque vamos a hablar mucho de cuestiones monetarias y financieras, pero creo que si se mantiene la atención y el interés, uno se puede enterar perfectamente de todo, ¿no? Entonces empezamos por aquí. Esto es un gráfico de la evolución del tipo de cambio paralelo, concretamente la del dólar blue, que ya sabéis que es esa cotización del peso argentino, pero en un mercado informal. No es el mercado legal, no es el mercado del tipo de cambio oficial que establece el Banco Central de la República Argentina, pero como puso un cepo cambiario hace tiempo, pues la gente, si quiere cambiar su peso por dólares, tiene que recurrir a otro mercado, a uno alegal o ilegal, no sé cómo describirlo, y uno de ellos, entre otros muchos que hay, es el del dólar blue. Pues aquí tenéis la evolución de este tipo de cambio a lo largo de todo el gobierno, casi todo el gobierno de Javier Milei, concretamente es el último año, ¿no? Bien, pues lo que tenéis en una flecha roja fue los momentos de mayor preocupación que se dieron entre mayo y entre septiembre del año 2024. Y es que el peso argentino se empezó a depreciar de una forma muy rápida. Y ahí lo tenéis, pasó casi de 1.000 pesos por dólar a 1.500, ¿vale? Y eso es algo que obviamente iba a generar un problema de inflación importada, a no ser que se controlara de alguna forma, como se hizo, y ahora voy a tratar de explicarlo. Pero lo primero es entender que esta depreciación que sufrió tantísimo el peso
durante estos meses tuvo que ver con lo que se conoce como carry trade o bicicleta financiera, que esto ha sido una tónica habitual en la economía argentina y es básicamente hacer negocio del diferencial que hay entre los dos tipos de cambio distintos y sobre todo en los tipos de interés que afecta a diferentes monedas, ¿no? Voy a tratar aquí de explicarlo con un ejemplo muy sencillito para que esto se entienda muy bien. Vosotros imaginad que tenéis pesos, ¿vale? Tenéis 1.100 pesos y vais al mercado del dólar blue o a cualquier otro y lo cambiáis. Si en ese momento está a un tipo de cambio de $1 por 1.100 pesos, pues como estáis dando 1.100 pesos vais a obtener $1. Bien, hasta ahí todo muy sencillito, ¿no? ¿Qué hacéis con los dólares? Los invertís en activos financieros que generen cierta rentabilidad. Por ejemplo, en bonos públicos de Estados Unidos, que te generan, por ejemplo, un 5%. Bueno, ¿qué pasa cuando venza ese periodo de tiempo? Que tú no vas a tener $1 de vuelta, sino que vas a tener 1 más los intereses. En este caso, imaginemos que es $1,05. Ahora, ¿qué haces con esos $1,05? Los vuelves a cambiar por el peso argentino. Pero claro, entre todos esos cambios ha pasado tiempo y si el peso argentino se ha depreciado, por ejemplo, de $1 a 1.500 pesos, significa que por cada dólar te van a dar más pesos, pues fíjate que ocurre que tú estás con más dólares que antes, que tenías $1, ahora tienes 1,05 y los cambias por pesos y obtienes 1.575. Fijaos que esta persona empezó con 1.100 pesos y ha acabado con 1.575. ¿Trabajando, haciendo una actividad económica, ofreciendo bienes y servicios? No, simplemente especulando, haciendo carry trade. La bicicleta financiera. Y esto, por supuesto, no es una persona, sino que esto lo hacen grandes fondos de inversión, entidades financieras, compañías aseguradoras, bancos que controlan este tema y al final se lo juegan en el casino financiero porque le podría salir mal. Imaginad que en vez de depreciarse el peso, se acaba apreciando. Pues esa apuesta en particular la acabarían perdiendo y le acabaría generando pérdidas en vez de ganancias, ¿no? Por eso se conoce como casino financiero. Entonces, esto es lo que al fin y al cabo no solo genera rentas en estos rentistas que están especulando, sino que también afecta a la propia cotización del peso. Porque si esto lo hace mucha gente y en modo gregario y están todos realizando esta bicicleta financiera, ¿qué es lo que ocurre? Porque al fin y al cabo está la gente deshaciéndose de los pesos para poder hacer este negocio y eso lo que hace es depreciar la valoración del peso. Si la gente quiere quitarse peso para tener dólares y hacer este intercambio, para obtener dinero por la cara, pues al fin y al cabo el peso va a perder cotización frente al dólar, porque la gente demanda dólares para hacer esto y se quiere librar de los pesos, ¿no? Bien, entonces, ¿qué ocurrió? Como digo, eso es una parte muy importante para explicar que se estaba depreciando muchísimo el peso en el mercado paralelo entre mayo y septiembre de 2024, hasta que Milei, bueno, he dicho septiembre, pero es julio, ¿vale? Perdóname, es julio de 2024. ¿Qué es lo que hizo Javier Milei? Que había dicho que el peso era un excremento y que había incluso que acabar con él y acabar con el Banco Central y dolarizar la economía. Bueno, pues lo que hizo fue salir a rescatar al peso, ¿vale? ¿Cómo hizo esto? He hablado en otro vídeo al respecto, no me interesa detenerme mucho, pero básicamente la explicación con un ejemplo sencillo sería la siguiente. A Argentina llegan dólares de forma natural a través del comercio y otro tipo de actividades financieras y de otro tipo de transacciones, ¿no? Ahí lo tenéis en el gráfico como de la bola del mundo, del exterior, llegan dólares. Imaginaos que a una empresa que ha vendido sus productos de carne a España, por ejemplo. Entonces obtiene dólares porque normalmente los intercambios internacionales se hacen en dólares. ¿Qué le pasa a esa empresa que no quiere dólares? No quiere que todo sean dólares, necesita pesos para comprar productos, para pagar a sus asalariados, para millones de cosas. Entonces, ¿qué hace? Lo tiene que cambiar en el Banco Central. Está además obligado a hacerlo desde que hay cepo cambiario y otro tipo de controles, a hacerlo con el tipo de cambio oficial, ¿vale? El tipo de cambio oficial entre el peso y el dólar, el que establece el Banco Central. Esto es una medida para que el Banco Central de la República Argentina obtenga dólares, ¿vale? Porque dice, que tú lo quieres cambiar, pues no se lo des a cualquiera, no le des tus dólares a cualquiera, dámelos a mí, al Banco Central de la República Argentina, y yo puedo utilizar estos dólares luego para estabilizar la economía o para pagar deudas o para lo que sea, ¿vale? Entonces, ahí tenéis que el intercambio sería, doy $1 al Banco Central de la República Argentina y a cambio me va a dar 1.000, porque estamos suponiendo ahora mismo que el tipo de cambio es de 1 por 1.000, ¿no? Por cada dólar me dan 1.000 pesos. Bien, entonces ahora mismo el Banco Central tiene ha creado 1.000 pesos, no perdáis de vista que el Banco Central no saca los pesos de algún sitio, sino que simplemente los crea.
y está creando 1.000 pesos para comprar un dólar, porque así lo ha querido el exportador y al tipo de cambio que le ha establecido por obligación el Banco Central. Bien, ahora, ¿qué es lo que empezó a hacer Javier Milei en julio, entre julio y agosto del año 2024? Dijo, oye, yo todos esos pesos que he entregado por la cara a la economía argentina, que son 1.000 pesos, lo que voy a hacer es retirarlos. ¿Vale? Porque los he creado y los he inyectado en la economía. Ahora los voy a retirar, pero los retiro por otro lado. Me voy al mercado paralelo, no es el dólar oficial, ¿vale? Concretamente es el de liquidación al contado, y lo que hago es comprar 1.000 pesos, pero a un tipo de cambio diferente, ¿vale? Vamos a imaginar que por el momento era el tipo de cambio de 1.250. Entonces significa que por cada 1.000 pesos que yo retiro de la economía, estoy entregando 0,8 dólares, ¿vale? Es un tipo de cambio diferente. ¿Te sobran 0,2 dólares? Porque habíamos obtenido desde el Banco Central un dólar. Bueno, pues el resto lo utilizo para saldar deudas con el Fondo Monetario Internacional o con quien sea, ¿vale? Este era el objetivo de Javier Milei. Lo que estaba haciendo era, al fin y al cabo, neutralizar la emisión de pesos a través de este intercambio de divisa, al mismo tiempo que influía en el tipo de cambio, porque claro, el Banco Central de la República Argentina no es cualquier actor. Cuando se pone a intervenir o a negociar o a realizar transacciones de divisa en el mercado paralelo, afecta su precio. Lo importante es que el propio Banco Central puede ir ahí y decir, oye, yo quiero que sea este precio, alguien me lo compra, y entonces está influyendo en el tipo de cambio del mercado paralelo. Eso se llama intervenir en un mercado, todo lo contrario de lo que dicen los postulados del liberalismo económico, que es los mercados se autorregulan solo y es mejor que los poderes públicos no intervengan. Bueno, pues Javier Milei hizo exactamente lo contrario, intervenir a muerte además, para que el dólar se fuera depreciando con respecto al peso, para que el peso ganara fuerza y ganara poder y terreno, ¿no? Aquí tenéis las intervenciones del Banco Central de la República de Argentina en este mercado durante todo el último año y pico, para que veáis que siempre ha estado interviniendo. Javier Milei y los suyos siempre han criticado al gobierno de Massa y de Alberto Fernández por intervenir el mercado, pero ahora son de los que más lo hacen. Luego veremos más datos. Y fijaos que eso vino bien, le funcionó. Le funcionó en parte porque tenían muchos dólares gracias al blanqueo de capitales y porque estaba interviniendo decididamente el mercado desde el Banco Central de la República Argentina. Y fijaos que ha ido bajando la cotización del dólar sobre el peso, es decir, se estaba apreciando el peso, valiendo más en comparación con el dólar. Fijaos que estaba en unos 1.500, ¿no? Por cada dólar te daba un 1.500 pesos y llegó a estar en casi 1.000, ¿no? En 1.050 concretamente, hace apenas unos días. Entonces, eso es el ejemplo, la manifestación, la demostración de que le estaba funcionando la estrategia, pero no solo fue gracias a esto, ¿vale? Sino que también se desencadenó la bicicleta financiera en sentido inverso, ¿vale? Porque el carry trade, la bicicleta financiera, te puede dar negocio especulando a la baja del peso o especulando al alza del peso, ¿vale? Os repito, son apuestas en el casino financiero. Entonces tú puedes apostar a una cosa o a la otra. Cuando estás viendo como inversor financiero, recuerdo, gran inversor financiero, no una persona por ahí perdida, que el peso se está apreciando gracias a que, entre otras cosas, está el gobierno detrás haciéndolo, dices, coño, yo voy a hacer negocio aquí, porque puedo hacerlo, sé que se va a ir apreciando con el paso del tiempo porque está interviniendo el Estado y nadie más poder que tiene el Estado sobre el peso que el Banco Central Europeo, pues ya está, me meto en el jaleo. ¿Cómo se hace? Y esto es lo que ha ocurrido desde julio hasta la actualidad, o al menos hasta los últimos días, ¿no? Que es la bicicleta financiera inversa. ¿Cómo es? Muy sencillo, tú estás ahí y dices, oye, yo quiero pesos. Ahora es al revés, yo quiero pesos. Me voy al mercado y compro 1.000 pesos. Voy a tener que entregar 0,8 dólares. Muy bien, ¿qué hago con esos pesos? Los invierto ahora en activos financieros denominados en pesos que me dan cierta rentabilidad. Sí. El bono público del Estado argentino me está dando un 5%, significa que yo invierto 1.000 y cuando pase ese tiempo, que es un mes en el caso actual, tengo ya 1.050 pesos, porque se me han revalorizado al 5%. Bien, ¿qué hago yo ahora con esos 1.050 pesos? Pues los cambio por dólares. Pero claro, ahora que ya sé que el Estado está interviniendo para apreciar el peso, me van a dar más dólares por cada peso que yo cambie. Porque antes era un dólar por 1.250 pesos, ahora es un dólar por 1.000 pesos. Si yo entrego 1.050 pesos, ¿cuántos dólares me dan? 1,05.
Yo empecé con 0,8 dólares y he terminado con 1,05. He hecho negocio de nuevo por la cara, simplemente sin haber dado un palo al agua, ¿no? Simplemente especulando, aprovechándome de ese diferencial entre tipos de interés y entre tipos de cambio de las dos monedas y de dos regiones económicas. Esto ocurre a lo largo del mundo y no solo en Argentina, ¿vale? Y son grandes fondos de inversión haciendo negocio, moviendo muchísimo dinero para sacar dinero por la cara, por así decirlo, ¿no? Bien, entonces esto se rompió. Esto se rompió hace unos días y el peso empezó a depreciarse a muerte. Ahí lo tenéis, en apenas unos días pasó de 1.050 pesos por dólar a 1.200, ¿vale? Y esto, por supuesto, hizo estallar las alarmas en el gobierno de Javier Milei, porque os recuerdo que si se deprecia mucho, aumenta la brecha cambiaria, el gobierno no quiere tener una brecha cambiaria alta y podría verse obligado a devaluar, lo que te genera una inflación importada. Entonces dijo, voy a intervenir a muerte decididamente otra vez el mercado para controlar la estampida. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué de buenas a primeras la bicicleta financiera dejó de operar en el sentido de apreciar el peso? Por esto. Hace unos días la Reserva Federal bajó tipos de interés, pero al mismo tiempo, es el Banco Central de Estados Unidos, lo recuerdo, al mismo tiempo dijo, vale, vamos a bajar los tipos de interés y los vamos a seguir bajando en 2025, pero muy poquito, y menos de lo que estaba previsto. Entonces, cuidado, porque los grandes fondos, capital golondrina, estos que hacen negocios, se llaman capital golondrina porque eso es como una golondrina que va allí con mucha facilidad a hacer donde pueda hacer negocios. Entonces dijeron, oye, que ahora en Estados Unidos tienen un tipo de interés todavía elevado del 4,25%, oye, ahí puedo hacer negocio, porque yo antes pensaba que se iba a mantener mucho más bajo, que iba a bajar mucho más, como está ocurriendo en Europa, pero ahora resulta que el Banco Central de Estados Unidos me ha dicho que no, que se va a mantener alto. Entonces, ojo a visor, que ahí hay bastante negocio que hacer. Y eso, como os digo, no solo afectó a Argentina, afectó a otros países como a Brasil. Aquí tenéis que el real se depreció un 2,82% en solo un día frente al dólar y alcanzó un nuevo mínimo histórico en ese mismo día, el 18 de diciembre, que no lo he dicho, ¿vale? Cuando se anunció lo del tipo de interés de la Reserva Federal. Y aquí tenéis que el impacto sobre las economías no es el mismo. Este anuncio tiene impacto en todas, pero no tienen todas el mismo. En Argentina hay mayor volatilidad, hay menor confianza en la moneda nacional que en otros países, y tenéis ahí la línea azul celeste, como es la de Argentina. Fijaos la volatilidad cambiaria en este día, muchísimo más que en el de la región, que como ahí podéis ver es el de la línea negra, ¿vale? El promedio de Latinoamérica. Entonces Argentina está mucho más expuesta a esta volatilidad, a estos cambios de capital golondrina de un sitio a otro. Pero Javier Milei intervino, aquí lo tenéis, intervino hasta el último momento en el que he podido ver los datos. El tipo de cambio acabó bajando, no mucho, fijaos que pasó de 1.200 a 1.150 y ahora en el último momento que lo he visto ha superado 1.200. Veremos a ver en qué queda la cosa, pero esto le está costando muchos dólares al Banco Central de la República Argentina, que no tiene munición infinita, es importante entenderlo. ¿Queréis entender la magnitud de la intervención del Banco Central de la República Argentina la semana pasada, hace apenas unos días? Aquí lo tenéis, ¿vale? Aquí lo tenéis. Esa línea amarilla que veis ahí es la intervención en el mercado aquí al contado, ¿vale? De un solo día. Fijaos, en comparación todo esto con todos los meses anteriores. Estamos hablando desde julio de 2023. O sea, el gobierno anterior desde julio. Y se le criticaba a Massa, al gobierno de Alberto Fernández, que interviniera para proteger al peso. Luego voy a traer unas declaraciones de Javier Milei. Se le criticaba al peronismo que interviniera el mercado para defender el peso, y ahora fijaos, lo que hace Javier Milei lo hace muchísimo más, porque ha generado tanto desequilibrio interviniendo en el mercado que ahora tiene que intervenir muchísimo más cuando hay alguna cosa que te cambia en el mercado financiero internacional, como es lo de la Reserva Federal, ¿vale? Entonces, fijaos la cantidad de dólares que ha tenido que utilizar el Banco Central de la República Argentina para salir a defender el peso. Como os digo, lo ha logrado muy poquito, aquí lo tenéis con un poco de zoom, que se le ha vuelto en contra, veremos a ver en qué queda la cosa, pero el Banco Central de la República Argentina no tiene dólares infinitos, y aquí tenéis cómo están cayendo sus reservas de dólares. Tiene reservas netas negativas, pero en términos brutas tiene una cantidad positiva que puede seguir utilizando. También puede utilizar las netas en negativas para este tipo de cuestiones, pero aquí la clave es que, fijaos, que el Banco Central de la República Argentina, que está comprando dólares,
ya lo hemos visto, ¿no? Lo está cambiando a todos los exportadores, a todos los que quieren cambiar dólares. Por cierto, no lo he comentado, pero frente a esto, esta rueda del otro día, el economista del Ministerio de Economía, el ministro de Economía, Caputo, dijo, no, esto es porque están comprando dólares porque se van de vacaciones ahora con las navidades. Sí, ya, claro. Fijaos la cantidad tremenda de intervención que ha tenido que hacer el Banco Central de la República Argentina. Esto no es por turismo, o no solo por turismo, es por movimiento de capital golondrina, como digo, y la ruptura de la bicicleta financiera, ¿no? Entonces, aquí tenéis el gráfico en el que se han estado comprando, sí, el Banco Central de la República Argentina ha estado comprando muchos dólares, pero fijaos que no ha estado acumulando dólares. De hecho, sus reservas netas no dejan de caer. Desde junio, desde el verano de 2024, ahí lo tenéis, desde junio, ¿vale? Han ido cayendo y se mantienen en unos niveles que son más bajos de los que había hace unos cuantos meses, y con esto no puedes afrontar cualquier crisis monetaria que te venga del exterior. Veremos a ver en qué queda esta, que se está sufriendo ahora, pero desde luego no está teniendo una acumulación de divisas, lo cual es un problema si quieres defender indefinidamente al peso. Claro, ¿qué pasa con esa parte de los dólares que obtiene el Banco Central de la República Argentina? Os recuerdo que los tiene que pagar a sus acreedores. No tendría por qué, podría haber un impago, alguna reestructuración de la deuda pública, pero ya sabemos que el gobierno de Javier Milei quiere devolverlo, entonces esto está llegando a los acreedores financieros, internacionales o no internacionales, nacionales, entre ellos el más importante, el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿cómo puede salir Javier Milei de esta? Así, pidiendo formalmente un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Un nuevo crédito multimillonario de dólares para poder al fin y al cabo salir a defender su peso, salir a pagar las deudas que tiene y también a defender su peso, y si le dan buena cantidad de dólares, que está por ver, podría incluso acabar con el cepo cambiario, porque podría salir con muchísima más munición a defender al peso durante esa transición que seguramente generaría mucho desequilibrio y mucha depreciación o potencial depreciación del peso. Así que tendría que tener muchos dólares para eso. Por eso se ha pedido el préstamo con el Fondo Monetario Internacional, que aquí os traigo declaraciones del propio gobierno cuando no era gobierno. Aquí tenéis al vocero, al portavoz, Manuel Adorni. Leo literalmente. Dijo el 17 de marzo de 2020, tener que recurrir al Fondo Monetario Internacional solo deja en evidencia el rotundo fracaso del gobierno. Argentina, un país. Pues nada, son sus palabras, no son las mías. Pero aquí hay palabras más fuertes de Javier Milei. De 28 de julio de 2023, no hace tanto tiempo de esto. Dice, aviso al Fondo Monetario Internacional. Si el Fondo Monetario Internacional continúa con esta conducta de regalarle plata al gobierno para que la rifen intentando controlar el precio del dólar, que es lo que él quiere hacer, los argentinos tendremos que revisar nuestros compromisos con el fondo. No podemos seguir sosteniendo este modelo a costa de las generaciones futuras. Fijaos, lo que él criticaba hace un año y medio lo está haciendo. No solo defender el peso, sino pedirle un crédito al Fondo Monetario Internacional para defender el peso. Pedir un crédito al Fondo Monetario Internacional. O sea, ¿a quién no se le había ocurrido esa magistral idea antes? Seguro que va a salir bien. Pues ya sabéis que no, que es lo peor que puede hacer una economía. Lo peor que puede hacer es seguir endeudándose en una moneda extranjera que no controla en dólares y tener que estar supeditada a los intereses de Estados Unidos, que es la economía que controla el dólar, por decirlo simple y llanamente. Y ahora, ¿le darán el crédito? Pues no está tan claro, porque en este primer año el Fondo Monetario Internacional no le ha querido dar el crédito al gobierno de Argentina, porque le decía, o me deprecias oficialmente el peso, o no te doy nada, porque tu moneda es la más cara del mundo. Fijaos, aquí tenéis que en tipo de cambio real, es decir, de cara, por ejemplo, a un europeo o a un estadounidense que quiere ir a comprar algo en Argentina, está en los precios más elevados de todo. Porque los precios en Argentina te han aumentado mucho, pero es que encima tú cuando cambias tu moneda por el peso no sales ganando mucho, como si ocurre en otras regiones en las que sí tiene un potencial muy potente tu moneda de euro o dólar al hacer el cambio. Entonces ahí la línea roja tenéis que Argentina sería ahora mismo una de las economías más caras del mundo de cara a este tipo de transacciones con una moneda extranjera, y Brasil, fijaos ahí, Brasil y Turquía están en el otro
extremo, ¿no? Simplemente para que sepáis que afecta de forma diferente a estos países estas turbulencias en el mercado financiero, en parte por esto, ¿no? Entonces el Fondo Monetario Internacional le ha dicho durante un año: no te voy a dar plata hasta que no me deprecies la moneda. Ojo, que depreciar la moneda en términos oficiales es inflación asegurada, o sea, un impacto, un shock inflacionario importantísimo, como el de diciembre de 2023 o el de agosto de 2023. El primero realizado por Milei y el segundo realizado por Massa, ¿no? Unos años antes. Entonces, por eso el gobierno y Javier Milei no quiere hacerle caso al Fondo Monetario Internacional. No quiere depreciar la moneda porque sería aumentar la inflación, y ya sabéis que ese es su caballo de batalla, ¿no? Es su punta de lanza. Entonces, veremos a ver en qué queda la cosa. Ya sabemos que ahora con Estados Unidos tiene un nuevo líder que va a ejercer presión sobre el Fondo Monetario Internacional. Me estoy refiriendo a Donald Trump, para que se le dé este crédito, pero no sabemos en qué puede acabar la cosa, ¿no? En cualquier caso, todo esto, como decía antes, solo revela la inestabilidad, la fragilidad de la economía argentina en términos financieros y monetarios, después de todo este año en el que Javier Milei lo único que está haciendo es generar muchísimo más riesgo del que ya había antes, que ya era elevado. Así que veremos a ver por dónde van los tiros, pero la clave es que Milei no puede defender eternamente al peso, porque se va a acabar sin dólares. Por eso se lo pide al Fondo Monetario Internacional, que es lo peor que podría hacer. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.